Hola a todos, ahora vamos a la segunda parte de la novena sesión. Este video se va a tratar exclusivamente del realismo jurídico. Encontré que el video anterior sobre la escuela histórica y el análisis sociológico quedó demasiado largo, entonces voy a intentar ser más breve y voy a excluir del análisis de la tutoría del análisis económico, que si bien es importante, yo creo que con el curso de micro y con una mínima lectura de lo que hayan visto en clase se va a entender. No es tan difícil, es simplemente la aplicación de la economía al derecho. Dicho esto, pasemos a ver el realismo jurídico. Bueno, los antecedentes del realismo jurídico se encuentran en la reacción antiformalista, en especial la reacción contra el formalismo jurisprudencial que se dio en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, como bien vimos en cuanto a la sociología en el derecho, como una de las tres revueltas contra el formalismo, ¿no? Entonces, en esta revuelta contra el formalismo jurisprudencial que se da en Estados Unidos, aparece el realismo jurídico, al menos el norteamericano, que es el primero que aparece. Hay dos postulados básicos que definen lo que es el realismo jurídico. Primero, una actitud escéptica ante las normas jurídicas, y en segundo lugar, eh, el derecho apreciado como un fenómeno social determinado por la aplicación hecha en los tribunales. Son los dos puntos, digamos, que definen en general lo que es la concepción del derecho del realismo jurídico. Bueno, si bien estos dos puntos son comunes a todo realismo jurídico, existe una distinción bastante importante de dos tipos de realismo jurídico que hay, el norteamericano y el escandinavo. Empecemos por el norteamericano. Nace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y su precursor es Oliver Wendell Holmes, importante juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el cual señala como ideas centrales de este movimiento del realismo jurídico norteamericano las siguientes. En primer lugar, para el realismo jurídico norteamericano tiene importancia y tiene primacía la experiencia por sobre la lógica. Lo determinante para comprender el derecho tiene que ver con el trabajo de los tribunales. En ese sentido, el realismo jurídico se encarga de analizar el funcionamiento real de los tribunales. O sea, no un mero análisis de la sentencia de qué definió el tribunal, sino ir más allá y ver la verdadera motivación que tuvieron los jueces para fallar. Eh, Holmes distingue entre un derecho real y un derecho probable. Para él, el derecho real, el derecho verdadero, son las verdaderas motivaciones que tiene un juez para fallar. Eh, para un realista norteamericano, la decisión de un juez no tiene que ver solo con el caso concreto, sino que tiene que ver con su origen social, con su formación secundaria, universitaria, con sus convicciones políticas, con sus convicciones morales, con las ideas predominantes en la sociedad. Todo eso va formando al juez. Y esas son las verdaderas motivaciones que tiene un juez para fallar. Entonces las normas jurídicas son un dato más a considerar, pero las motivaciones vienen ya por otro tipo de cosas, por la crianza, por la vida que ha tenido el juez, por su forma de pensar, etcétera. Y esto ocurre tanto en la familia del common law, que es la de Holmes, como en la tradición del derecho continental. O sea, es algo que tiene que ver con la naturaleza humana. Es más, y esto no lo dice Holmes, pero se dice por varios autores, que en todo caso el juez, cuando le llega un caso, él toma la decisión primero y luego busca qué motivos defienden su posición. Y eso, bueno, claramente no es lo ideal, que un juez tenga una idea preconcebida sobre un caso y luego busque argumentos que respalden la idea que él ya tomó. Pero sí, en la realidad, sí pasa. Eh, bueno, en síntesis, entonces Holmes analiza el funcionamiento real de los tribunales y busca la verdadera motivación del juez al fallar. No un mero análisis de la sentencia, sino realmente por qué el juez falló así. Las normas tienen un valor jurídico, digo, un valor secundario, son un dato más a considerar. Se deja atrás el silogismo judicial mecanicista del juez que solo aplica la ley tal cual lo dice la ley, que ya tiene que ver con la exégesis. Y hay una prescindencia de los conceptos y de la sistematización, que es lo que harían los pandectistas alemanes, de von Savigny, ¿no? Acá se deja atrás. El libro de Oliver Holmes, que es La senda del derecho,
se divide en tres partes, que son la comprensión de los límites del derecho, las fuerzas que determinan su contenido y crecimiento, y la condición del derecho como objeto de estudio. Respecto a lo primero, o sea, la comprensión de los límites del derecho, Holmes diferencia el derecho de la moral. Eh, Holmes no cree, al contrario de un naturalista, que la moral sea una condición para que haya derecho. La moral no es condición para que haya derecho. Eh, ¿Desde dónde hay que entender el derecho para Holmes? Para Holmes, el derecho debe entenderse desde la lógica de un mal hombre. ¿Y a qué me refiero con esto? Para Holmes, un mal hombre eh, le preocupa saber cómo fallan los tribunales. Busca saber en concreto cómo fallan los tribunales, de qué manera piensan, de qué manera resuelven. De esta forma, al saber cómo falla el tribunal, sabe qué hacer para evadir la ley. Esa es la lógica de un mal hombre. Entonces Holmes dice, el derecho debe entenderse bajo la lógica, bajo la óptica de un mal hombre. Así se puede ver lo importante, el funcionamiento real de los tribunales. Solo desde esa lógica, pensando como un mal hombre, qué es lo que fallan realmente los tribunales. Y ahí nos vamos a ocupar de lo verdaderamente importante. No de lo que fallaron, sino de cómo fallaron. Para Holmes, el derecho son las profecías de lo que harán los tribunales. Bueno, y en cuanto a la diferenciación entre derecho y la moral, como les dije, no es necesario que exista una moral para que haya derecho, pero sí, toda sentencia judicial tiene la dimensión moral propia de cada juez. Como les dije, las motivaciones de cada juez son muy importantes al fallar, y es lo que busca encontrar Holmes, porque el juez falló así. Pero si bien toda sentencia tiene eh, la dimensión moral propia de cada juez, no por ello se concluye que el derecho necesite de una moral para subsistir. O sea, son temas distintos. En cuanto a las fuerzas que determinan el contenido y el crecimiento del derecho, bueno, la experiencia nuevamente es primordial, prima por sobre la lógica, y además se diferencia el derecho de la axiomática porque el derecho tiene que ver con las decisiones al momento de hacer sentencia. El último punto sobre la condición del derecho como objeto de estudio, Holmes es bastante enfático en decir que no se debe caer en una veneración del pasado, o sea, dejar de lado un poco la historia, eso es como un palo gigante a Savigny, y él dice que el derecho debe tener, o sea, el estudio del derecho debe ser en una perspectiva futura, o sea, estudiar la estadística, lo cual está relacionado bastante al proceso de investigación sociológico, empírico, y también el estudio de la economía. Holmes, que está escribiendo acá en los 20, en los años 30, se adelanta 40, 50, hasta 60 años al análisis económico del derecho. Es una especie de precursor. Eso respecto al realismo jurídico norteamericano, espero que haya quedado más o menos claro. En cuanto al realismo jurídico escandinavo, con escandinavo me refiero a Suecia, me refiero a Dinamarca, a esa zona geográfica en Europa. El realismo jurídico escandinavo nace a mediados del siglo XX y su mayor representante es este señor, Alf Ross. Características importantes yo diría que son tres. En primer lugar, la relevancia para el realismo jurídico escandinavo está en la noción de derecho vigente. Para Ross, acá presente, la vigencia, hay un derecho vigente cuando el derecho es eficaz. Vigencia es igual a eficacia. Para Ross las normas deben ser, o sea, para Ross cuando las normas son cumplidas por los sujetos o son aplicadas por los tribunales en caso de que se contravengan, el derecho es vigente. O sea, si el derecho es eficaz, es cumplido, es obedecido, los tribunales aplican la ley si no se cumple, si el derecho es eficaz, el derecho es vigente. Entonces el derecho va a ser observado en su dimensión aplicativa. Y además se consideran las normas jurídicas como normas jurídicas directivas. Ya volveremos a eso. El tema es que Ross es un discípulo de Kelsen, y como discípulo de Kelsen contempla el derecho también como un orden coactivo que regla el ejercicio de la fuerza. Como recordarán, en Kelsen vimos que el derecho era un orden coactivo, donde lo más importante era la sanción. Tiene mucho que ver con esto porque Ross establece dos premisas básicas del orden jurídico. En primer lugar, el derecho regla el ejercicio de la fuerza,
eh, sanción, coacción, orden coactivo. En segundo lugar, el derecho tiene un carácter institucional, que es ineludible. O sea, todo orden jurídico regla el ejercicio de la fuerza y tiene un carácter institucional. Sin esos dos premisas básicas no podríamos hablar de un orden jurídico para Ross. De esta forma, Ross distingue el derecho de otros fenómenos normativos, en particular dos. Primero, distingue el derecho de los fenómenos desprovistos de sanciones coactivas, o sea, em, por ejemplo, asociaciones u organizaciones privadas, o el mismo derecho internacional, que como verán ustedes el próximo año en su curso de Derecho Internacional Público, no tiene una forma de sancionar mediante el uso legítimo de la fuerza a los países que lo incumplan. Entonces, si para él el derecho internacional no cumple con la primera premisa básica, o sea, el ejercicio de la fuerza, el ejercicio de sanciones coactivas, claramente el derecho internacional para él no es derecho. También, siguiendo las dos premisas básicas, distingue el derecho de los fenómenos individuales o no institucionalizados, como por ejemplo las normas morales y los usos convencionales. Bueno, el último punto que vamos a ver es un poquito más largo, respecto a Ross también, en cuanto a lo que él llama el idealismo y el realismo. En este punto, Ross se aleja un poco de Kelsen. Antes estaba muy de acuerdo con él en cuanto a las sanciones y a lo coactivo que es el derecho, ahora se aleja un poco. ¿Por qué? Ross dice que hay teorías jurídicas idealistas, las cuales son dos para él. En primer lugar, está la teoría jurídica idealista en su variedad material, como las doctrinas naturalistas. Eh, Ross dice de que estas doctrinas naturalistas, la idea de justicia, de principio, de derecho natural que hay, son todas en el plano de la abstracción. Abstracción pura, ideal. No es nada real, sino ideal. Entonces, en su variedad material de contenido, él habla de que el naturalismo es una teoría jurídica idealista, pura abstracción. También hay una teoría jurídica idealista en una variedad formal, y no de contenido, sino formal, de forma, en el positivismo jurídico de Kelsen. ¿Por qué? Porque dice, ya, Kelsen habla de su norma jurídica, de que tiene una validez, como bien vimos en la séptima sesión y los que vieron el video, para Kelsen la norma jurídica tiene su fuente de validez en una norma de mayor jerarquía, y a su vez está en una de mayor jerarquía y así hasta llegar a la norma fundante básica, la norma fundamental hipotética, la cual es una norma metajurídica que está fuera del derecho positivo y que tiene como una pura función formal de fundamentar el sistema jurídico, pero que no prescribe nada, ¿verdad? Bueno, para Ross, Kelsen también es idealista. Al contrario del bionaturalista, ahora es un idealismo formal, no material. Pero sí es idealista porque no toma en cuenta si las normas son aplicadas o si no son aplicadas. O sea, deja de lado la idea de vigencia. Se preocupa solamente por la estructura normativa. Y por eso es un teórico idealista para Ross. Ross, en cambio, se aleja de estas posturas idealistas, ya sea material o formal, y él promueve una teoría jurídica realista, en la cual tome la estructura y el método de la filosofía empirista, o sea, pasar por la prueba de la experiencia, cosa que para él no pasa la doctrina universalista ni la positivista de Kelsen. Respecto a esta teoría realista, Ross no adhiere a una validez específica del derecho, ni como idea a priori de justicia, ni como una categoría formal. O sea, se sigue alejando del universalismo y del positivismo de Kelsen. Para Ross, la ciencia del derecho debe ser un estudio de fenómenos sociales. Y además interpreta la vigencia del derecho en términos de efectividad social. Eh, Recordemos, el derecho solo es vigente cuando es eficaz. Solo es vigente entonces cuando es aplicado y cuando en caso de no ser aplicado es, o sea, digamos, cuando no es obedecido por el ciudadano es aplicado por los tribunales, ¿verdad? Entonces Ross dice, ya, hablemos de dos teorías realistas que existen. Recordemos, él eh, habla de dos teorías idealistas, las cuales no comparte, porque él promueve una realista.
Pero antes de promover esta realista, él nos quiere mostrar dos teorías realistas que existen, según su opinión. En primer lugar, el realismo psicológico. ¿Qué es lo que dice el realismo psicológico? Dice de que eh, están los juristas profesionales, juristas que son los custodios de la tradición jurídica nacional. O sea, su opinión decide qué es el derecho vigente. Y una norma solo es vigente si es aceptada por la conciencia jurídica popular, la cual es la conciencia de estos juristas profesionales. O sea, tenemos juristas profesionales, custodios de la tradición jurídica, y los cuales solo su conciencia, que forma la conciencia jurídica popular, decide si una norma es vigente o no. Entonces, el derecho es aplicado solo cuando la norma es vigente. ¿Por qué se aplica el derecho? Porque es vigente. ¿Y cuándo es vigente? Cuando así lo decide la conciencia jurídica popular del jurista profesional. Eso es lo que Ross denomina realismo psicológico. Sin embargo, Ross lo critica. ¿Cuál es la crítica? Que la conciencia jurídica, o sea, llegar a la conciencia del jurista para determinar si una norma es vigente o no, tiene que ver con una psicología individual. Difícilmente podemos hablar de normas que obligan a todos, si es que tiene que ver con la psicología individual de un grupo de individuos, ¿verdad? En segundo lugar, él habla de un realismo conductista y le da este nombre al realismo jurídico norteamericano de Holmes, que vimos recién. El realismo norteamericano, en el realismo norteamericano o conductista, lo fundamental no es la conciencia jurídica de las personas, de los juristas, sino la acción de los tribunales de justicia, quienes son los encargados de decir qué es derecho. Y para Holmes, al contrario de el realismo psicológico, donde recordemos que el derecho era aplicado porque era vigente, para Holmes, para el realismo conductista, el derecho es vigente porque es aplicado. El derecho solo es vigente cuando es aplicado por los tribunales. En el psicológico, el derecho era aplicado porque era vigente según los juristas. Acá el derecho solo es vigente porque es aplicado por los tribunales. Sin embargo, Ross también critica el realismo de Holmes, el conductista, porque dice que existen grandes dificultades para predecir la conducta de los jueces. Y eso es bastante cierto si es que tenemos en cuenta que se busca predecir la conducta de jueces influidos por distintas motivaciones, distintas crianzas, distintas formaciones y miles de temas distintos que lo han formado de forma muy diferente. Es bastante difícil predecir la conducta de gente tan distinta, si es que nos vamos a sus motivaciones interiores, ¿verdad? Entonces Ross, al criticar el realismo psicológico y al criticar el realismo conductista, sintetiza ambos realismos expuestos y digamos forma su propio realismo jurídico, que es el realismo jurídico escandinavo, por excelencia, ¿no? De esta forma busca alcanzar una interpretación sostenible de lo que es la vigencia del derecho. Entonces Ross, mediante su realismo, busca consistencia y predictibilidad en la conducta observable del juez. ¿Y esto de dónde lo saca? Del realismo conductista, o sea, del realismo jurídico norteamericano, de Holmes, que vimos al principio. Por otro lado, busca también una correlación de la conducta del juez con una ideología normativa conocida por la ciencia jurídica, conocida por los juristas. Y esto, por supuesto, lo saca del realismo jurídico que llama psicológico. De esta manera, Ross sintetiza los dos realismos que para él existen, en contraposición a las dos teorías idealistas que ya vimos, y realiza un realismo jurídico propio, que sería el escandinavo, con elementos de ambos realismos psicológico y norteamericano. Sin embargo, a este realismo jurídico escandinavo se le podría hacer la misma crítica que él le hace al realismo conductista o norteamericano, o sea que es difícil predecir la futura actuación, las conductas de los jueces. Bueno, ese sería el resumen de realismo jurídico norteamericano y escandinavo. Del norteamericano vimos entonces que prima la experiencia por sobre la lógica y se analiza el funcionamiento real, las motivaciones reales de los jueces, pasando en segundo lugar en las normas jurídicas. Vimos también que el derecho son las profecías acerca de lo que eran los tribunales, y que en el fondo lo importante es acudir como a la psicología del juez, a las motivaciones que lo llevan a fallar de cierta forma, siempre mirándolo bajo la lógica del mal hombre, que busca saber qué fallan los tribunales para saber cómo actuar, ¿no? Y por otra parte vimos el realismo jurídico escandinavo,
el cual es muy relevante la noción de derecho vigente, ya que para Rawls vigencia era igual a eficacia, y que distinguía al derecho con dos premisas básicas, que era que regla el ejercicio de la fuerza y que tiene un carácter institucional. Asimismo vimos la distinción que hacía Rawls entre el idealismo y el realismo, em, sintetizando los dos tipos de realismo psicológico y conductista o norteamericano para formar su propio tipo de realismo, que es el que está actualmente en pantalla. Eh, ya, eso sería. Como les dije, no voy a hacer el video de análisis económico. Si les cuesta algo de análisis económico, pregúntenme nomás, ni un problema en responder, pero por temas de tiempo no los quiero estresar, no los voy a hacer ver ese video. Así que eso sería la tutoría 9, escuela histórica, análisis sociológico y realismo jurídico norteamericano y escandinavo. Espero que les sirva y harto éxito en las pruebas. Chau.